Sin duda, los últimos acontecimientos por todo el mundo están levantando una crisis en muchos lugares. El día de hoy, si queremos saber hasta qué punto es de extrema la decadencia social que se está extendiendo por toda nación, todo lo que tenemos que hacer es ver las noticias de cada nación o pasear por las calles de muchas ciudades. Ni siquiera hace falta ir a las zonas malas para ver cómo la maldad, la pérdida de temperamento en la humanidad va carcomiendo las comunidades y destruyéndolas desde dentro, como lo mostraremos en este vídeo. Son varios sectores dentro de distintas naciones en Latinoamérica, en África, en Asia, incluso en los mejores países denominados de primer mundo, están sufriendo una escalada de diversas anomalías, como aumento de la depresión, aumento de maldad, aumento de personas con temperamentos excesivos, aumento de vicios, aumento de indigencia y enfermedad. Nuevas imágenes muestran a varios países en Europa y aún en Estados Unidos, a zonas como Washington, cerca de 2 calles de la misma Casa Blanca, se pueden ver innumerables agujas en el suelo, campamentos de indigentes ocupando parques nacionales, en donde la tasa de morosidad se ha disparado a niveles más altos de la historia. Varios lugares en donde se veía la opulencia, denominadas zonas prósperas, con altas economías y socialmente estables. Por desgracia, su decadencia está incrementándose a un ritmo aterrador, por lo que muchos especialistas la están llamando la locura social de este año. Y son varios sectores en todo el mundo que están enfrentando esto en la actualidad. Son varias las personas que van reportando desde distintos medios sociales, lo que a vista de todos se presencia en las calles, controladas por la maldad, la inmoralidad, el pecado, el vicio, la frialdad, el temperamento extremo y muchas cosas más, que escandalizaría a cualquiera. Pero lo cierto es que tras años de abandono, a muchos ya nos sorprenda que esto ocurra hoy, en las calles con total normalidad. Incluso casos más extremos, que parecen sacadas de una película de zombies, personas sin hogar, dispersos por las calles en medio de graves problemas de salubridad, rodeados de basura amontonada por todas partes, llenos de roedores, caminando junto a las personas por las calles, están dejando impactados a algunas otras personas. Los informes revelaron que se produjo un aumento del 20% en la tasa de maldad, en comparación al año anterior. De igual forma, se disparó casi un 30% en enfermedades relacionadas a ingesta de malos productos y de inmoralidad. Esto ha llevado a que muchas personas ya no se sientan seguras en las ciudades que están reportando este incremento de maldad. Muchos especialistas estiman que esto se debe a los recientes acontecimientos mundiales, que hizo que la economía se esté desestabilizando en varios sectores. Por eso, según algunos líderes mundiales, estiman que es conveniente realizar una unidad económica global, una unidad política mundial, para que se logre los avances de unidad y paz que el mundo está anhelando con mucha fuerza. Y sin duda el mundo buscará esto, porque el mundo es destinado a que sea liderado muy pronto por el anticristo, para que traiga un engaño mundial de una falsa paz, para que al final el mundo lo adore y lo tenga como Dios. Ahora, el día de hoy, el mundo busca razones para justificar este caos que está sucediendo en algunos lugares, pero la Biblia lo define de otra manera, y solo es el pecado. Y hoy el pecado está incrementándose de manera masiva. Estamos viviendo en tiempos extraños. El mundo está atrapado en las garras del miedo, y el mundo sigue encontrando nuevos puntos bajos en los que se hunde voluntariamente. Sin embargo, en un mundo dominado por el caos, la maldad, la corrupción y la mentira, solo Dios es siempre fiel y verdadero. Su palabra es verdad, como dice Juan 17:17. Y si queremos dar sentido a los días malos en los que estamos viviendo y entender cómo Dios quiere que respondamos, es el único lugar al que podemos acudir. La Biblia nos muestra un ejemplo de esto. Dios enfrentaba a otra nación que se había hundido en la corrupción y el caos, y este fue el mismo Israel. Isaías 1:2 en adelante nos dice la verdad de su palabra. Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
A lo largo del Antiguo Testamento, vemos la infidelidad espiritual de Israel varias veces y el fiel juicio del Señor por su pecado. Al comienzo de Isaías, el pueblo de Dios estaba sumido en el pecado y la transgresión. Habían rechazado al Señor y su palabra, y estaban al borde del juicio del Señor. Y por boca del profeta Isaías, Dios les estaba advirtiendo de la desolación que ocurre cuando una nación se vuelve contra Dios, y ellos se dirigían hacia un juicio divino devastador. Y mediante Isaías, Dios manifestó algunas acusaciones específicas sobre los pecados que Israel estaba cometiendo y que los pusieron en ese camino. Isaías 5:20, por ejemplo: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Isaías 59 del verso 3 en adelante también nos dice lo mismo: «Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad». Todo eso hace que el juicio venga de Dios. Israel trastornó su visión de la verdad, de la justicia y la virtud, cuando el hombre empieza a vivir bajo el control de lo mundano y su esencia carnal. Esa naturaleza caída hace que crean en mentiras, que anulen el bien y el mal, y reemplacen la norma de Dios con una defectuosa y débil, hecha en base al propio diseño carnal, y sin sabiduría. Y al igual que le pasó a Israel en los días de Isaías, el día de hoy estamos viviendo en otra manifestación histórica de la influencia corruptora y pervertida del pecado. Estamos viendo por todos lados el mismo vuelco de la moralidad todos los días, con una cultura rebelde, plenamente convencida de su propio mérito y virtud, gritando a los cuatro vientos que su propia virtud, su propia decisión son buenas y maravillosas. Solo basta con mirar las noticias recientes para ver cómo los pecadores actualmente llaman al mal bien y al bien mal. ¿Y por qué hacen todo esto? Como dice Jueces 21:25, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Dios había abandonado su ley y su pacto con él, e hizo todo lo que quiso para cumplir sus propios deseos pecaminosos. Y esto es el mismo resumen apropiado del mundo en el que vivimos el día de hoy, ya que nuestra cultura está invadida por el caos y la corrupción. Estamos viviendo todos los días las consecuencias de una sociedad que hace lo que es correcto ante sus propios ojos y que se va alejando más y más de Dios y de la verdad de su palabra. Pero hay una restricción que Dios ha puesto en la sociedad, y eres tú, si formas parte de la iglesia. Dios ha llamado a su pueblo a ser una influencia justa y santificadora en este mundo. En el Sermón del Monte, Jesucristo dijo: «Tú eres la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo se puede volver a salar?». El Señor ha establecido su iglesia como la última línea de restricción contra la influencia del pecado del mundo. Somos la sal que frena la descomposición. Somos la luz que atenúa las tinieblas. A través de nuestra influencia como la de Cristo, y siendo Cristo actuando en nosotros, a través de nuestro amor, a través de nuestra humildad, nuestra bondad, nuestra misericordia, compasión y santidad, estamos llamados a refrenar la corrupción y el caos del pecado. Sin embargo, tal como el Señor Jesucristo lo advirtió, la sal puede volverse impura y perder su sabor. La tragedia actual es que muchas iglesias han fracasado en ser una influencia preservadora e iluminadora en el mundo. Hoy abundan los falsos maestros por todos lados, que promueven y venden falsos milagros, que hablan mentiras y cosas antibíblicas. Vemos denominaciones enteras negando la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Otros niegan la deidad de Cristo. Muchísimas iglesias no confrontan el pecado, no piden una vida santa y no defienden el Evangelio. Y por eso no tienen la capacidad de contener el caos y no podrán contener la corrupción de este mundo. Pero el pueblo de Dios necesita ser diferente. Necesitamos ser sal y luz y vivir vidas santas que glorifiquen al Señor, que defiendan su Evangelio. Y es labor tuya y mía hacerlo cada momento, hasta el día que venga nuestro amado Salvador por su iglesia. Si te ha sido de bendición este video, compártela con aquellos que necesitan
necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo video.